Bienvenidos una vez más al programa de la Escuela Bíblica Soñadores. Y en esta mañana tengo una invitada súper especial. ¿Y cómo te llamas? Sí, ella es mi compañera Sarán. En esta mañana nos estará acompañando durante toda la mañana y hemos preparado, ¿verdad?, un programa súper especial. ¿Sí? Muy bien, entonces vamos a dar inicio, pero antes tenemos que dar las recomendaciones del programa a todos los pequeñitos que nos miran desde casita, que estén preparados, sentaditos en su, tal vez en su sala, tal vez en su habitación. Y muy importante, ¿qué deben preparar, Sarán? Sus Biblias, ¿verdad? Sí, sus Biblias. Es el tiempo de preparar la Biblia y tal vez un vaso con agua. ¿Sí? ¿Tú qué preparas para el culto? La Biblia, muy bien, porque el culto es el tiempo de dedicar al Señor, ¿sí? Entonces, los niños están todos invitados y también a los niños que nos están acompañando aquí en el set. Cada sábado ellos fielmente están llegando y es muy importante por eso que preparen el tiempo de especial para la Escuela Bíblica Soñadores, ¿sí? Ahora vamos a dar inicio a nuestro programa especial. Sí, es muy importante que todos estén listos. A ver, ¿quién está listo? Que levanten la mano en casita. ¡Wow! Muy bien. Yo creo que ya todos están preparados para el gran programa y todos los maestros están preparados con todo su corazón, ¿verdad, Sara? Sí, muy bien. ¿Qué te parece a ti en la Escuela Bíblica Soñadores, Sara? Bonito. Muy bien, entonces ahora vamos a empezar. ¿Y con qué vamos a empezar, Sara? Con danza especial. Con una danza especial. ¿Y qué de especial tiene esto? ¿Quién lo ha preparado? Los maestros. Los maestros, sí. ¿De qué se tratará esta danza, Sara? Del bebé tiburón. El bebé tiburón. Yo creo que todos en casa han preparado y conocen al bebé tiburón, que es muy famosa esta música. Entonces, vamos a recibir a nuestras maestras con fuertes aplausos. 봄내는 토마토 봄내는 토마토 tiburón bebé turuturu bebé tiburón mamá turuturu tiburón mamá turuturu tiburón mamá turuturu mamá tiburón papá turuturu tiburón papá turuturu tiburón papá turuturu papá tiburón abuela tuturu tiburón abuela tuturu tiburón abuela tuturu abuela tiburón abuelo tuturu tiburón abuelo tuturu tiburón abuelo tuturu abuelo a cazar tuturu tuturu a cazar tuturu tuturu a cazar tuturu tuturu a cazar a escapar tuturu tuturu a escapar tuturu tuturu a escapar tuturu tuturu a escapar salvos ya tuturu salvos ya tuturu salvos ya tuturu salvos ya se acabó tuturu se acabó tuturu se acabó tuturu se acabó.
aplauso para nuestras maestras que prepararon esta danza súper especial, ¿verdad? ¿Y de qué hablaba esta danza? Sobre la familia del tiburón. La familia del tiburón, cierto, ¿verdad? ¿Quiénes estaban presentes en esta danza? El bebé, la mamá, El el bebé papá, tiburón, la abuela luego. y el abuelo. El bebé tiburón, luego La mamá, la mamá tiburona, el papá, el papá, la abuela la abuela y y el abuelo. el abuelo, ¿verdad? Toda la familia tiburón estaba presente en esta danza. ¿Sí? Muy linda la danza que han presentado nuestras maestras. Y vamos a continuar con el programa sin antes mencionarle que también nos pueden encontrar en nuestras redes sociales y nos pueden seguir a través de Misión Buenas Nuevas Bolivia en YouTube y pueden seguir esta transmisión también en vivo, ¿sí? Para invitar a todos los pequeños de casa y hacia el amiguito, al primito, a todos, ¿verdad? Todos están bienvenidos. Sí. Sí, muy bien. Y nuestra dirección también la podemos brindar a todos ustedes. Estamos en la zona Pura Pura, Avenida Vázquez, calle David Garzón, número 4. Y nos pueden contactar al 73 22, 32 15. 15. Muy bien, ese es nuestro número de WhatsApp para que nos puedas contactar si deseas más información de nosotros. Ahora vamos a continuar. Ahora, ¿qué segmento viene? Yo sé que este segmento tenemos que el tiempo de alabar al Señor. ¿Tú sabes cómo alabamos al Señor? Con la mímica. Con la mímica. ¿Y qué utilizamos para alabar al Señor? Nuestro cuerpo. Exactamente, nuestro cuerpo, como dice Sarán, usamos nuestras manos, nuestras piernas, y todo nuestro cuerpo se mueve. ¿Cómo iniciamos una mímica, Sarán? A ver, ¿qué movimiento hacemos? Ah, muy bien, sí. Movemos nuestra cintura, ¿verdad? Y así vamos a dar paso entonces al tiempo de alabar al Señor a través de la mímica. Adelante. Ya. Vamos a aprender la mímica, entonces todos juntos vamos a cantar y vamos a hacer con nuestros pasos, ¿ya? Para eso todos los niños pónganse de pie. Vamos a hacerlo bonito, vamos a estirar grande nuestros brazos, nuestras piernas, ¿sí? Y también los que nos están viendo vamos a estirar grande, ¿sí? Ya. Primero, a ver todos, ¿firmes? Firmes. Muy bien.
Manos a la cintura. Ya. Primero vamos a ver la letra y vamos a cantar junto con los pasos. Vamos a hacer, ¿ya, niños? Primero dice, tú y yo. Entonces vamos a apuntar hacia ustedes. Tú y ustedes nos apuntan hacia nosotras, ¿ya? Tú y yo debemos caminar. Debemos caminar. Ya tienen que marchar, ¿ya? Muy bien, otra vez, ya. Vamos a señalar una vez más, 1, 2, 3. Tú y yo debemos caminar. Luego, ¿qué dice? El camino. Estrecho. ¿Cómo es un camino estrecho? Delgadito, ¿verdad? Entonces vamos a hacer delgadito. El camino no es muy recto. Vamos a hacer curviadito, ¿ya? Hasta ahí vamos a hacer todos. Una vez más. 1, 2, 3. Tú y yo debemos caminar. El camino estrecho de la vida. Y otra vez se repite. Tú y yo debemos caminar. El camino estrecho de la vida. Ya, se queda ahí. Luego, ¿qué dice? Caminemos. Ya, vamos a caminar, ¿ya? Caminemos fuertemente. ¿Cómo podemos caminar fuertemente? No, con nuestra fuerza. Ya, vamos a agarrar a nuestro compañero. A ver, agárrense. Agárrense de la mano. Caminemos fuertemente. Luego, caminemos fuertemente. Se agarran de las manos y hacen así. Caminemos fuertemente hacia Jesucristo. Otra vez. Caminemos fuertemente hacia el cielo. Muy bien. ¿Sí? El cielo, ¿cómo vamos a hacer, niños? El cielo como una casita, ¿ya? Primero costado, costado y frente. Ya, hasta ahí una vez más vamos a hacer, ¿ya? Luego se repite todos esos pasos, pero tienen que cantar, ahí está la letra, y van a marchar grandes, ¿sí? Ya, una vez más, 1, 2, 3. Tú y yo debemos caminar el camino estrecho de la vida. Tú y yo debemos caminar el camino estrecho de la vida. Caminemos fuertemente hacia Jesucristo. Caminemos fuertemente hacia el cielo. Muy bien. Luego dice, otra vez volvemos a repetir. Tú y yo debemos caminar el camino de la vida eterna. ¿Ya? Hay 3 veces que se cambia. Vamos a cambiar, ¿ya? Tú y yo debemos caminar el camino de la vida eterna. Tú y yo debemos caminar el camino eterno de la vida. Y otra vez, caminemos fuertemente hacia Jesucristo. Caminemos fuertemente hacia el cielo. Ya, luego viene la última parte. Vamos a ver la otra letra. Y es lo mismo. Otra vez, tú y yo debemos caminar el camino del reino de Dios. ¿Ya? Tú y yo debemos caminar el camino del reino de Dios. Caminemos fuertemente hacia Jesucristo. Caminemos fuertemente hacia el cielo. Ya, muy bien, niños. Ahora sí, vamos a hacer todos, ¿ya? Con la música y cantando.
Una vez más, a ver, todos para que tengamos orden. Todos firmes. Firmes. Muy bien, luego saludo. Manos a la cintura. Ya, más fuerte, niños, ¿sí? Una vez más. 1, 2, 3. Manos a la cintura. Ya. Audio, por favor. Tú y yo debemos caminar el camino estrecho de la vida. Tú y yo debemos caminar el camino estrecho de la vida. Caminemos fuertemente hacia Jesucristo. Caminemos fuertemente hacia el cielo. Tú y yo debemos caminar el camino de la vida eterna. Tú y yo debemos caminar el camino de la vida eterna. Caminemos fuertemente hacia Jesucristo. Caminemos fuertemente hacia el cielo. Tú y yo debemos caminar el camino del reino de Dios. Tú y yo debemos caminar el camino del reino de Dios. Caminemos fuertemente hacia Jesucristo. Caminemos fuertemente hacia el cielo. Ya, muy bien, niños. Aplausos a ustedes. Ya, hasta aquí vamos a hacer la mímica. Y sí, niños, van a recordar hasta la última parte, ¿ya? Nos vemos más ratito, niños. ¡Aplausos! Muy fuertes los aplausos para nuestras maestras. ¡Qué preciosa mímica!, ¿verdad, Sara? Sí. Muy bien. Sí, nosotros lo disfrutamos, pero es muy importante, Sarán, te cuento, que los niños guarden este mensaje de la mímica en su... Corazón. Exactamente, en su corazón. Es muy importante que esta palabra se guarde y les ayude en sus pequeñas vidas. Sí. Ahora vamos a continuar con el programa, ¿sí? Tenemos aquí los niños que están llegando, aquí nos están visitando en el set y también a todos los niños que están en casita. Espero pasen una mañana súper divertida. ¿Cómo la estás pasando tú, Sarán? Bien. Muy bien, exactamente. Entonces, ahora vamos a continuar. Hay algo especial. ¿Qué es lo especial que viene, Sarán? El teatro. El teatro. ¿Y cómo se llama este teatro? El globo negro. El Globo Negro. Yo nunca había escuchado este teatro. ¿Alguno de ustedes en casita o los que están presentes han escuchado de este teatro? Yo creo que no, yo tampoco. Así que vamos a recibir a nuestros queridos maestros con fuertes aplausos para aprender y escuchar este teatro. Con nene tomato. Me gusta sonreír. Esta cosa, parece no sé qué cosa. Pequeño pueblo, Tom, que es un niño de piel oscura, vive allí. Él a menudo recibe burlas y acoso por sus amigos por ser de piel oscura.
Tom siempre tiene que ver a sus amigos jugar solo. Yo también odio mi piel oscura. No puedo hacer nada con esta piel oscura. Un día, un vendedor llegó al pueblo vendiendo globos en los parques, donde los niños jugaban. Pero ellos no estaban interesados en los globos porque estaban jugando entre mucho. De repente, este vendedor sacó un globo rojo. Lo hizo flotar en el aire y se fue volando con el viento. ¡Vaya! ¡Mira eso! ¡Un globo! ¡Bonita vista! Los niños corrieron asombrados para atrapar los globos. Esta vez, el vendedor infló un globo azul. Los niños corrían para atrapar globos, riéndose porque volaban muy alto. ¡Oh, el globo se va al cielo! ¡El globo rojo ya no se ve! Los niños acudieron en masa al señor vendedor. Señor, ¿cuánto cuesta su globo? ¡Deme uno! ¿Qué color te gustaría? ¡Deme un globo azul, por favor! ¡Yo! ¡Un globo amarillo, por favor! Los globos se vendieron como locos. Todos los niños. Chicos, tomemos nuestros globos y corramos. ¡Está bien! ¡Yo seré la número 1! ¡A correr! Incluso ese día, Tom se hallaba entre sus amigos y solo miraba desde lejos. Finalmente, todos regresaron a casa y las calles quedaron en silencio. Tom se acercó al vendedor de globos mirándolo fijamente. ¿Estás aquí para comprar globos también? No, señor. Tengo una pregunta. Sí, dime. Señalando el globo negro al lado de los globos bonitos, dijo Tom. Señor, ¿ese globo negro puede volar hacia el cielo? ¿Puede un globo negro volar tan alto como estos globos? El vendedor miró la cara de Tom y, pensando sin decir una sola palabra, reunió todos los globos negros que estaban allí y uno por uno, los globos que habían sido atados se elevaron en el aire hacia el cielo. Tom miró el globo con una expresión de sorpresa. ¡Guau! ¡Vuelan! ¡Vuelan! Incluso los globos negros vuelan alto en el cielo. ¡Guau! Tom no podía apartar los ojos del globo negro hasta que voló hacia el cielo como otros globos y desapareció como puntos. ¿Sabes, hijo? No tiene nada que ver el color de un globo volando en el cielo. Los globos pueden volar y volar debido al gas helio que contiene. Ya sea que la apariencia del globo sea negro o rojo, si contiene suficiente helio, puede volar y volar lo más alto del cielo. Tom de repente comenzó a sentirse feliz y emocionado. Fue por la esperanza que venía de lo más profundo de su corazón. Aplausos, qué gran mensaje detrás de este teatro, y felicitamos a todos nuestros queridos maestros que echan todo su corazón para hacer este teatro, la mímica y todos los segmentos especiales que ustedes pueden encontrar en la Escuela Bíblica Soñadores. Muy bien, sí. Y ahora también todos los que están en casita,
Yo espero que estén muy preparados, ¿sí? Que ya hayan tomado su vasito de agua, ¿verdad? Porque viene la parte más importante, te cuento, Sara. ¿Y cuál será la parte más importante? La prédica. La prédica, exactamente, donde vamos a escuchar el mensaje del Señor para todos los pequeños que están en casa y los que nos están acompañando. Y es muy importante que esta palabra pueda compartirse con el primito, con el hermanito, con el compañerito y todos, ¿verdad? ¿Cuántos compañeros tienes en la escuela, Sarán? 20. 20, wow, son muchísimos, ¿verdad? Entonces vamos a invitar cada vez a sus 20 amigos de Sarán, ¿sí? Para que también participen con nosotros de la Escuela Bíblica Soñadores. Y ahora, sin tardar más, vamos a dar paso al tiempo de la prédica, el tiempo más importante. A ver, vamos a preguntar si los niños están preparados. ¿Están preparados, niños? Sí, ¿verdad? Muy bien, están preparados. A ver, ¿quién ha preparado sus Biblias? Sí, muy bien. Aquí vemos a Josué que nos dice que ya ha preparado su Biblia. Y así cada uno de ustedes estén preparados para el tiempo especial. Y vamos a abrir. ¿Cómo hacía el lobo de Caperucita? ¿Tenía unos ojos? ¿Cómo tenía sus ojos? Grandes. Grande. Grandes, ¿verdad? ¿Y sus oídos? ¿Sus orejas? Grandes. Grandes, ¿verdad? Entonces es muy importante igual para poder escuchar y atender la prédica. Sí, entonces vamos a recibir a nuestros maestros con fuertes aplausos. Muy buenos días con todos los niños. No escucho. A ver, voy a saludar primero a los niños presentes. Buenos días, niños. Buenos días a todos los niños que están a través de la TV, que nos están viendo. Y mi nombre es Jocelyn, yo soy la maestra, que en este día vamos a también compartir la palabra, ¿sí? Entonces, niños, todos trajeron sus Biblias, ¿verdad? Vamos a proyectar unas diapositivas con las cuales vamos a compartir, ¿sí? Y niños, los que están presentes tienen que estar atentos, ¿sí? Porque voy a preguntar al final. ¿Ya? Sí. Siguiente, por favor. Ya. ¿Ustedes conocen a estos reyes, al rey Acab y al rey Josafat? ¿No? ¿Nadie? Ahí en casita tal vez alguien conoce. Miren, estos dos reyes, el rey Acab y el rey Josafat, cada uno de ellos era rey de un pueblo. Acab, rey de dónde era? Ahí dice, rey de Israel. Y el rey Josafat de Judá. Sí, muy bien. Sí, entonces nosotros viendo en esta diapositiva, niños, y saben, este rey Acab tenía algo diferente a los demás reyes. ¿Saben qué es? No, este rey Acab solamente aceptaba lo que le gustaba, ¿sí? Solo él, escuchando cuando alguien le hablaba, solamente aceptaba lo que le gustaba. Y lo que no le gustaba, él lo rechazaba, ¿sí? Por eso, niños, ¿por qué les hablo de esta parte? Porque nosotros también, al igual que este rey Acab, también somos nosotros. ¿Nosotros qué queremos escuchar, qué queremos aceptar? Solo lo que nos gusta, ¿sí? Un ejemplo, digamos que, ya, mamá nos dice ya, hoy tú todo el día vas a mirar TV o vas a mirar alguna película o vas a ir todo el día al parque. ¿Sí? Entonces nosotros, eso me gusta, eso acepta, ¿sí? Pero, un ejemplo, digamos que mamá les manda, un ejemplo, a ordenar su cuarto o a lavar su ropa, ¿no? No quiere, ¿sí? No quiere hacer. ¿Por qué, niños?
Por eso, y nosotros podemos ver estas dos partes, qué me gusta, qué no me gusta. Si nosotros aceptamos lo que no nos gusta, entonces eso es bueno para nuestra vida. Y Josué, ¿entiende? ¿Sí? Los niños que están aquí. Y vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Aquí también tenemos otra historia, ¿sí? Al final vamos a ver. Y en esta historia, ¿ustedes saben qué historia es? Sí, ahí dice, ¿no? Ruth, sí, estoy tapando creo el versículo. Ay, no, ya. Entonces, aquí podemos ver que está, ¿con quién está Ruth, niños, en el dibujo? ¿Con quién? ¿Con su nuera? Con su suegra. ¿Sí? ¿Y cómo se llama su suegra? ¿Sabe? Sabe. Ya voy a recordarles un poquito, ¿sí? Esta historia, niños, es acerca de Ruth. Ruth también con su suegra, ¿quién es? Noemí. ¿Cómo se llama? ¿Serán niños que están acá? Noemí, ¿sí? Aquí adelante, niños, veo que no me están tomando atención, ¿sí? A ver, aquí adelante, dejen sus Biblias de hurgar, dejen de mirar sus manos, dejen de pensar cualquier cosa, ¿sí? Ahora este tiempo es muy importante. ¿Por qué es importante? Porque vamos a ver cuál es el corazón de Dios para esta semana, para que también mi corazón pueda ser guardado por medio de la palabra. Por eso es importante, niños, ¿sí? Entonces, no sé muy bien de algunos sus nombres, pero yo sé que están con sus credenciales. Deja tu Biblia, ¿sí? Sí, después vamos a buscar la Biblia. Aquí adelante todos, ¿ya? Ya, entonces, por eso, viendo acerca de esta historia, y nosotros podemos ver, ¿no? Realmente, ¿y qué quiere hablarnos a través de Ruth? Aún conocemos esa historia, ¿sí? De Ruth, Noemí, y ¿quién era la otra persona que aparte de Ruth está ahí atrás? ¿Quién está ahí atrás? ¿Su abuela? No. ¿Su hermana? Sí, es Orfa, ¿sí? Es la otra, ¿y qué llegaría a ser? Su yerna, sí. Su otra yerna de Noemí, ¿sí? La que está con Noemí y es Ruth, la jovencita, ¿sí? La abuelita se llama Noemí, ella es su suegra. Y la otra persona que está atrás es Orfa, ¿sí? Quien sería su yerna, ¿sí? Por eso, niños, nosotros viendo esta historia poquito, dice que un día Noemí, cuando ella llegó en su pueblo había mucha hambre, entonces ella llegando fue a otro pueblo donde había comida. Entonces llegando ahí murió, dice, su esposo y también sus hijos. Entonces, por eso, ¿qué pasó? Sus yernas quedaron viudas. ¿Quién es Ruth y quién es Orfa? Pero esta señora Noemí ya no tenía más hijos. Entonces, niños, y como pueden ver en ese versículo, vamos a leer juntos, ¿sí? Lo que dice ahí. Ya, juntos, 2, 3. Y ella respondió: haré todo lo que tú me mandes. Ya. Siguiente, por favor. Diapositiva. Ya. Ahí podemos ver, ¿sí? Y vamos a ver dos resultados. Aquí, este es el segundo resultado. Podemos ver el proceso de la vida de Ruth, ¿sí? Entonces, ¿cómo empezó? Ella dice que, ¿qué dijo? Leímos juntos, ¿verdad? Haré todo lo que tú me digas. ¿Quién le dice eso? Ruth le dice a Noemí, ¿sí? A su suegra. Entonces, ¿por qué le dice así, niños? Ella y Ruth, hablando de esa manera, ¿a quién? A su suegra Noemí, ella podía ver, mi suegra ahora me dice que yo vaya a acostarme en los pies de aquel hombre llamado Booz. ¿Pueden ver en el tercer dibujo? ¿Sí? Sería este lado, en este dibujo, ¿sí? En este, ¿sí? Entonces, en ese dibujo nosotros podemos ver
ella lo hizo, aunque para ella era muy extraño. Ay, ¿cómo yo puedo ir donde un hombre que ni siquiera es mi esposo, donde es algo extraño? ¿Cómo yo puedo ir a acostarme en los pies de ese señor? Pero niños, ¿lo hizo o no lo hizo? Lo hizo. ¿Saben por qué lo hizo, Josué? ¿Sabes por qué lo hizo? Así es. ¿Y por qué será? Le dijo, ¿por qué va a hacer todo lo que Noemí le diga? Porque ella, ese momento se acordaba, si yo otra vez voy a confiar lo que yo decido, lo que yo pienso, yo voy a sufrir. Va a venir el dolor a mi corazón. Entonces, por eso ella solamente aceptó, y como vimos en el versículo, ella hacía lo que su suegra le decía. ¿Por qué? Miren el final, ¿cuál es de Ruth? ¿Ella está feliz? Muy feliz, tiene mucho gozo en su corazón. ¿Por qué? Y niños, ¿por qué vemos esta historia? Y nosotros viendo a través de esta historia podemos ver a Ruth, que simboliza nosotros, ¿sí? Y Noemí, que simboliza Jesucristo. Noemí, ¿cómo podía obtener la felicidad? Ruth, ¿cómo podía obtener la felicidad? Por medio de, escuchando, aceptando la voz de ¿quién, niños? La voz de Noemí, la voz de Noemí. Solo escuchando, aceptando, entonces ella, su final fue muy hermoso. Como pueden ver, ella se casó, ella está muy feliz y gozosa, ¿sí? Y por eso, niños, nosotros a través de estas dos historias y podemos ver también, ¿sí? Aún nosotros teniendo la dificultad, ustedes, ¿no? Por medio del estudio o en su familia, los niños que están aquí, los niños de la TV, y podemos, ¿por qué sufrimos? ¿Por qué, niños? Porque hay el pensamiento que nos dice, tú no puedes, por ejemplo, matemáticas, ¿aquí todos pueden? ¿Sí? Ya. También hay algunos que no les gusta, ¿verdad? Ya. Entonces, niños, cuando tenemos alguna dificultad, ya sea en la escuela o en la familia, ¿nosotros qué hacemos? ¿Ese momento nos acordamos de Dios? Solo nos enfocamos en la dificultad. Pero niños, ¿qué dice la Biblia? ¿Que Dios está conmigo o que no está conmigo? Aquí adelante, Samán. Niños, sí, está con nosotros. Por eso, niños, recordando eso, que Dios está conmigo, Dios está con nosotros, ¿podemos estar tristes? ¿O podemos escuchar nuestro pensamiento? ¿Entienden, niños? Por eso nuestro pensamiento es muy diferente a la palabra. ¿Por qué? Mi pensamiento, ¿qué me dice? Dios no está contigo, Dios no te va a ayudar, tú vas a sufrir, tú no puedes, tú no entiendes, ¿por qué pasa esto? Pero la palabra, ¿qué dice? La palabra dice, yo estoy contigo, yo voy a ayudarte, tú puedes, muy diferente, ¿sí? Por eso nosotros podemos ver en estas dos historias cuál fue el resultado de cada uno. Ese de Acab, ¿saben cómo murió? Él murió con una flecha en la espalda, en el carro, sí, derramando su sangre. ¿Por qué? Porque él escuchó su pensamiento. Pero niños, vemos el resultado de Ruth. ¿Cuál fue el resultado de Ruth? A ella escuchando la palabra y botando su pensamiento, aunque su pensamiento le dice, ¿por qué tú vas a escuchar? No, tú no vas a poder, tú no puedes, no puedes. Pero la palabra le dice todo lo contrario. Tú puedes, yo voy a ayudarte, yo estoy contigo. ¿Sí, niños? Entonces, eso es, y nosotros podemos ver, Dios, por medio de su palabra, nos dice que está con nosotros. Por eso, ¿hay algo que temer? No hay nada. ¿Hay algo que no puedo? No. Por ese Jesucristo que está en nuestro corazón, nosotros podemos hacer todas las cosas. ¿Sí? Entonces, y última diapositiva. ¿Qué dice ahí? Vamos a leer todos juntos, también los que están en casita, ¿sí? Ya, la voz de 3, 1, 2, 3. Si estamos sin Dios en nuestro corazón, no hay
esperanza. Ya. Nosotros también. Si Dios no está si no está en nuestro corazón, no hay esperanza. ¿Sí? Ya, entonces ese es el mensaje del día de hoy, niños, y yo voy a orar para terminar. ¿Sí? Juntos vamos a cantar. 2, 3, ya. Manos en posición, ya. Otra vez, manos en posición, ya. Ya. 2, 3. Sube la estrella de Jesús, brilla. Sube también mi estrella, brillan. Las dos se encontraron. Descienden bonitas. Y vamos a inclinar nuestro rostro y yo voy a orar. Señor, en esta mañana le agradecemos porque usted nos permite el culto de niños. Dios Padre, para poder mostrarnos su corazón, y en esta mañana también nos hablaba que usted, Señor, siempre está con nosotros, siempre va a ayudarnos. Aún mi pensamiento me dice, tú no puedes, tú no entiendes, pero Dios, viendo tu palabra en esta mañana, así como Zut, ella podía votar su decisión, su pensamiento, porque si ella escuchaba, Señor, ella iba a ser cómo iba a tener el sufrimiento, el dolor en su vida. Pero Dios Padre, nosotros podemos ver el resultado de Zut. Ella terminó muy feliz, con mucha alegría y gozo en su corazón. Así también nosotros, Padre, en esta semana, tú nos estarás guardando, guiando por medio de tu palabra, que siempre estás con nosotros y que podemos hacer todas las cosas por Jesucristo. Así le pedimos todo esto, oramos en el nombre de Jesús. Amén. Sí, gracias. A nuestra maestra Jocelyn. Mensaje detrás de la prédica, ¿verdad? Cómo fue hermosa la vida de Ruth, ¿verdad, Sara? Sí. Sí, muy hermosa. Y con un solo secreto, escuchar la voz de su suegra Noemí. Igual nosotros debemos escuchar la voz del Señor que nos guía a una mejor vida, ¿sí? Muy bien, niños. Espero que todos en casita y los que están presentes hayan escuchado atentamente el tiempo de la prédica. Un gran mensaje que ha quedado en nuestros corazones, ¿sí? Ahora vamos a continuar. Saran, ¿a ti te gustan las adivinanzas? Sí. ¿Qué adivinanzas sabes tú? ¿Sabes alguna? No. ¿Sabes alguna adivinanza? No. Sí, ¿verdad? A mí me encantan las adivinanzas, pero algunas veces son muy complicadas y debemos estar atentos, escuchar con atención. A ver, los niños, a ver, levanten la mano a quién les gustan las adivinanzas. ¡Wow! A todos, ¿verdad? ¿Quién responde bien las adivinanzas? ¿No muy bien? Ah, ya, muy bien. Entonces, ahora es el segmento de Adivina Adivinador y nuestra maestra Eva ha preparado unas adivinanzas súper especiales, por eso tienen que estar atentos. A ver, vamos a ver si están atentos. A ver, en casita también. A ver, vamos a poner nuestra mano en la cabeza, en nuestro hombro derecho, en nuestra rodilla izquierda. Ah, muy bien. Veo que están muy atentos también los niños que nos acompañan aquí en el set. Y por ello vamos a recibir a nuestra maestra Eva con fuertes aplausos. Muchísimas gracias a los maestros. Bueno, niños, ¿están
¿Felices? Ay, no les veo. Sí. ¿Quieren dormir? Ya. Bueno, este tiempo les he traído. Tengo 5 lápices de premio, ¿ya? Pero de seguro ustedes escucharon la prédica, ¿verdad? O estaban jugando, estaban hablando con sus amigas. ¿Cómo está el día? ¿Cómo pasaste el día? Ya, entonces vamos a comenzar con la primera pregunta. A ver, hay un libro que ustedes han leído hoy. ¿Han leído, niños? A ver, díganme, ¿cuál es? No. A ver, ¿cuál era el libro que han leído? A ver. Vamos, niñas, vamos, niños. A ver. Ya. Ya, ¿cómo? Ya, algunas no lo han escuchado, entonces vamos a comenzar. Vamos a decir la respuesta es Primera de Reyes. Esa era la respuesta, ¿ya? Vamos a ir con la segunda, así que no se están ganando, niños, su premio. Vamos a continuar. A ver, la siguiente pregunta. Acá, niños, ¿a quién odiaba? ¿A quién odiaba Acab? ¿Cómo se llamaba el otro rey? ¿Cómo se llamaba el otro rey? A ver. Ya cerca, pero la respuesta es Micaías. Ya, niños, ya pues respondan. Ustedes pueden, y también los del canal pueden estar bien atentos. Ya, este es bien fácil, ¿ya? ¿De dónde era Noemí, Orfa y Ruth? ¿De dónde son? Cada uno tiene de dónde era cada uno. Noemí de dónde era, Orfa de dónde era, Ruth de dónde era. Ya. Ya, a ver. ¿Quién se acerca? ¿Quién se acerca? No. Ya, vamos, niñas, ustedes pues. Sí. Ya. Ruth y. Ya, bueno, se han acercado Une y Josué, así que van a tener su lápiz. Ya, se han acercado los dos. Aquí. Ya, Josué, toma tu lápiz azul. Ya. Une tu lápiz. Ya, el último mensaje les voy a decir el último, ¿ya? La última pregunta. Esta es bien facilita. Ya ustedes, Ruth era moabita, egipcia o israelita. Ya toditas han respondido. Ya. ¿Cuál era el mensaje principal de hoy? Ya, otro niño. Vamos. ¿Otra vez? Es que estás comiendo otra vez. Vamos. Ya. Bueno, como no han ganado muchos premios, aquí sigo teniendo sus premios. Entonces, nos vemos en la próxima. ¿Está bien, niños? Y se van a cuidar y abríguense, niños, y también los que nos están viendo en el canal deben abrigarse mucho. ¿Está bien? Muchas gracias, niños.
Excelente las adivinanzas de nuestra querida maestra Eva, ¿sí? Muchos de los niños que estaban presentes no han logrado adivinar todo, así que no han podido llevarse todos los premios que ha preparado nuestra querida maestra Eva. Ahora, niños, vamos a continuar, pero no se olviden que estamos en vivo a través del YouTube en Misión Buenas Nuevas Bolivia, y todos en casita también nos están viendo a través de Tele6 Internacional. Sí, saludamos a todos los niños en casita una vez más y vamos a continuar. Llega un segmento muy especial. Saran, ¿tú sabes cuál es? Descubriendo el mundo del corazón. ¡Wow! Yo también quiero descubrir el mundo del corazón. ¿Tú has descubierto el mundo del corazón, Sara? No. No, ¿verdad? Es por ello que nuestra maestra ha preparado este segmento para todos los niños para que puedan descubrir sus corazones, ¿sí? Pero deben estar con atención, con atención. A ver, vamos a preguntar de nuevo. ¿Quién está atento? A ver, todos los niños a tocarse su oreja izquierda. El hombro derecho. La rodilla derecha. Ah, muy bien. Ahora están todos atentos. Así que vamos a dar fuertes aplausos a nuestra maestra Marleni. Hace mucho tiempo, en un lejano reino de Oriente, existía un rey que era muy inteligente. El pueblo de este lugar y los miembros de la corte, al igual que su gobernante, eran muy astutos. Por eso, este país se llamaba el País de los Astutos. En cambio, en un país vecino, desde el mismísimo rey hasta los súbditos y todo el pueblo en general eran bastante tontos. Por lo tanto, se le conocía como el País de los Tontos. Un día, el rey del País de los Astutos dijo: como en el país vecino solo habitan tontos, hemos planeado invadirlos y así expandir nuestro reino. Luego, sería bueno convertirlos en siervos nuestros. Así, el rey de los astutos un día tuvo una idea. Decidió invadir el país de los tontos, pero antes tenía que asegurarse de que en verdad estos fueran tan tontos como decían, y decidió enviar a 2 espías. Después de recorrer un largo camino, los 2 espías por fin se hallaban en el país de los tontos. Al llegar a una pequeña aldea, llamó su atención un hombre que diligentemente construía un muro muy alto. Los espías encontraron esto particularmente extraño y le preguntaron qué era lo que estaba edificando. Oiga, señor, ¿por qué está construyendo un muro tan alto? Guarde silencio. ¿Puede ver esa hermosa ave que descansa sobre la rama del árbol? Estoy tratando de agarrarla. Y de pronto, sin advertirlo, el ave emprendió el vuelo. ¡Tonta ave! ¡Ya lo verás! La próxima vez voy a edificar un muro más alto para que nunca puedas escapar. Al ver y al escuchar al hombre, los espías pensaron: es verdad, son realmente tontos. Los espías continuaron su caminata hasta que llegaron a una pequeña villa del mismo reino. Ahí, una persona estaba cargando una puerta muy grande y pesada en su espalda, mientras caminaba de un lado a otro. Disculpe, señor. ¿Por qué lleva una puerta tan pesada en la espalda? Es que tengo que ir a la casa de mi primo con urgencia. Y, usted sabe, en estos días hay muchos ladrones por ahí. Tengo que ir a la casa de mi primo con urgencia.
solo debe cerrar la puerta de su casa para que no entren ladrones. ¿Por qué la lleva a todas partes? Jaja, este señor no entiende nada. Mire, no importa cuántas veces cierre la puerta, los ladrones buscarán la manera de entrar. Por eso, yo mejor la quito. Porque si no hay puerta, los ladrones no tienen por dónde entrar. Los espías se dijeron en secreto. No importa cómo peleemos contra esos tontos. Estoy seguro de que vamos a vencerlos fácilmente. Y así, muy contentos, los espías regresaron a su país. El país de los astutos por fin invadió al país de los tontos. Y tras dar una larga batalla, los tontos derrotaron a los astutos, que nunca en la historia de su reino habían perdido un solo combate. En el país de los astutos, siempre que alguien tenía una buena idea, otra persona tenía una mucho mejor. Por eso siempre entraban en discordia. Y mientras ellos se peleaban porque todos querían imponer su voluntad, el país de los tontos llegó primero, los atacó y venció. En el país de los tontos, a nadie le interesaba imponer su propia voluntad ni seguir su propia razón. Preferían escuchar fervientemente la voz de su rey. Cuando éste les ordenaba que atacaran, atacaban. Cuando éste les ordenaba que retrocedieran, humildemente obedecían y sin cuestionar retrocedían. Para el país de los astutos, el país de los tontos se miraba como una tierra de gente sin razón. Pero en realidad, los tontos eran más sabios que los astutos. Esto fue lo que les permitió obtener el triunfo. Espero que ustedes también elijan ser sabios, que su corazón escuche la palabra y la siga con amor y sinceridad. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Isaías 55, versículos 8 y 9. Sí. Sí. Hola niños, ¿cómo están? ¿Les gustó la historia? ¿Cuántos reinos había? 2. El reino de los tontos y el reino de los astutos. ¿En cuál reino ustedes quisieran vivir? De los tontos, ¿no? Yo también, porque ellos ganaron la batalla. Y me enseñó una gran enseñanza, ¿no? Si nosotros aprendemos a escuchar la voz de nuestros maestros, de nuestros guías, seremos muy felices, ¿verdad? Ustedes también aprendan a escuchar la voz de su guía y de sus maestros. Eso hoy les quiero compartir. Muchas gracias. Bueno, Sarán, hemos llegado a la parte final del programa del día de hoy. ¡Qué triste! Sí, hemos llegado a la parte final, pero no se preocupen, chicos, porque estamos todos los sábados en la Escuela Bíblica Soñadores y nos pueden sintonizar a través de Tele6 Internacional y a través de nuestras redes sociales, ¿verdad? Que tenemos el YouTube con el nombre de Misión Buenas Nuevas Bolivia. Sí, muy bien, ahí nos pueden encontrar para ver la transmisión en vivo. Y agradecemos a cada uno de ustedes que nos ha acompañado desde casita y a los que están aquí presentes. ¿Tú cómo lo has pasado, Sarán? Muy bien. Muy bien, dice Sarán. Entonces, en esta mañana hemos dado por terminada el programa y los esperamos el próximo sábado. No se olviden buscarnos también con la dirección en Zona Purapura, Avenida Vázquez, calle David Garzón, número 4. Y nos pueden contactar al número de WhatsApp
73 22 32 15 para mayor información. Les agradecemos. Chao. 봄내는 토마토